todo se pavoneaba, pues de la mano de Gretel se coló en la fiesta de los Grimm. Allí Quevedo y Góngora peleaban, mientras Edgar Allan Poe en la barra me retaba. Heathcliff quiso mediar, pero apareció Bukowski, la volvió a liar. Prepárate a entrar en un viaje hasta la literatura viva. Disponte a elegir entre el bien y el mal, literatura dura. La 17ª. Así es como te nombraron, víctima de asesinato, la número 17 en lo que llevamos de año. Hoy recupero tu nombre, aunque no puedo tu vida, porque no eres solo un número, tu nombre es Eva María. No te conocí en persona, pero me duele tu muerte, al igual que otras mujeres que sufren tu misma suerte. De nuevo un femicidio perpetrado a bocajarro nos inunda de dolor, provocándonos desgarro. Debieron enseñar a tu asesino que la primera falta de respeto debió de ser la única, que el primer golpe no le hacía más hombre, sino un maldito cobarde, que el amor no se gana a fuerza de palizas, que mienten las palabras cuando son repetidas y dicen, perdóname, te quiero, no lo volveré a hacer. Son palabras vacías que se las lleva el viento cuando no se acompañan por consecuentes hechos. Debieran enseñarte, sistema judicial, que cuando se denuncia hay que evitar el riesgo de que sin protección se te pueda matar. Debieran enseñarnos a que todos nosotros que somos sociedad, a la menor sospecha no giremos la cara y en acto de cordura decidamos actuar. Te juro, Eva María, que mientras tenga aliento no habrá ni un solo día que no luche por ti, por todas las mujeres, con sus vidas e historias, para que el cruel olvido no borre sus memorias. Buenas tardes, bienvenidos ongi etorri a un nuevo programa de Junta Letras. Este poema que acabo de leer, la 17ª, que está dedicado a Eva María, asesinada en Benajarafe el 29 de mayo, forma parte de una serie de poemas que conforman el proyecto de Poesía contra el femicidio, y han publicado recientemente un libro que se llama Mi nombre es el recuerdo. Y voy a presentaros a nuestros invitados de esta tarde, que son Luis Martínez, natural de Corella, dirige y presenta en la radio el programa Luces en el Horizonte, también dirige y presenta La sombra de la luna y colaborador además en otros programas. Novelista, actor de teatro. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nuria? Alicia Baigorri, tudelana, estudió psicología en la Ponti de Salamanca e hizo su tesis sobre técnicas de desarrollo personal, escritora y creadora de varios proyectos de los que luego nos hablarás. Arratsaldeón, ¿qué tal? Gracias, Nuria. Y por último tenemos a Iván Romo, que ya repite aquí con nosotros, nacido en Bilbao, pero reside en Tudela. Hoy nos hemos traído aquí a la Ribera, por lo visto. Licenciado en Derecho y doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Deusto, aunque hace tiempo que trabaja en Siemens Gamesa como novelista, entre otras cosas. Buenas tardes. Buenas tardes, Nuria. Bueno, es que ricasco Torchagatik. Gracias por estar aquí. Como siempre, da gusto tener una compañía tan grata. Y bueno, os vais a ir presentando, si os parece. Me contáis un poquito vuestra bibliografía, qué habéis hecho, qué estáis haciendo y lo que se os ocurra también sobre estos libros que nos habéis traído. Si te parece, empezamos por ti, Luis. Bueno, pues me llamo Luis y bueno, pues he venido aquí principalmente con mi faceta de escritor, tanto de ensayo como de novela. Actualmente me dedico al mundo de los podcasts. Tengo un par de podcasts, uno dedicado a cine principalmente y otro dedicado a la crónica negra, al true crime y demás. Y bueno, y en cuanto a mis inquietudes culturales, las he tenido pues desde siempre, en cuanto al cine sobre todo. El cine es lo que más me arrastró y por eso acabé escribiendo algunos ensayos de cine. Además,
empujado por gente que me decía que a lo mejor podía ir por este camino cuando ya había escrito novelas. Y las novelas pues surgen un poco pues, de una inquietud personal y de querer desarrollarme a mí mismo y expandirme de alguna forma, ¿no? con las novelas. El ámbito cultural para mí siempre ha sido desde bien pequeño lo que más me gustaba, tanto de teatro, de cine, de música, de libros. Siempre he estado rodeado de este tipo de cosas y siempre he hecho este tipo de cosas. Y escribir y leer te da un tipo de mundo que no te da otro formato, esto es así. Y la verdad que estoy muy orgulloso de cada uno de mis libros. Es algo que tienes unos cuantos, que para la edad que tienes yo creo que tienes una trayectoria larga de escribir. La verdad, tengo 6 novelas publicadas y tengo 4 ensayos. Y bueno, pues soy bastante prolífico porque no hay año que no saque al menos uno de los últimos... Bueno, mi primera novela la escribí hace 15 ya, pero sí que he intentado seguir un poco, por lo menos ser constante, tener todos los años algo. También es la motivación, ¿no? de enfrentarte a las teclas y de estar metido en tu mundo, que es algo mágico y que es algo que no se puede casi ni contar ni transmitir, hay que vivirlo. El escribir es algo maravilloso. Es algo, leer muy bonito, pero escribir yo creo que tiene un pasito que es íntimo, ¿no? Contigo mismo, y es otro rollo, sí, desde luego. ¿Y esos programas tuyos, saber que tienes de podcast, como el de Luces en el Horizonte? Cuéntame, a ver qué tratáis ahí. Lleva 12 años emitiéndose. Empezó como un programa de radio en Pamplona y bueno, durante unos cuantos años fue programa de radio y podcast a la vez. Sacábamos episodios en podcast, algo que está hoy en día muy en moda, ¿no? Pero ya llevamos otros 12 años con él. Y bueno, se convirtió en podcast debido a la pandemia. Cerraron un montón de empresas, incluida la radio en la que estábamos, y seguimos como podcast, y la verdad que estamos bien considerados dentro de lo que es el ámbito del cine. Sí que hacemos todo cine, en Luces en el Horizonte. Todas las semanas hay 2 capítulos, por lo menos 2 podcasts, y un montón de años, un montón de seguidores en todo el mundo, muy contento con él. Y luego pues está el de crímenes, el de asesinos, que a la gente le gusta mucho este tema más sanguinolento y más... es algo que está muy de moda, el true crime. No se te da que pensar eso, pero es verdad que el crimen atrae. Atrae mucho, sí, es verdad. Muy bien. Alicia, te toca contarnos un poquito cómo ha sido tu trayectoria literaria hasta ahora. Pues yo empecé a escribir en noviembre del año 21. Empecé a escribir el primer libro, Mi abuela Felipa y el ovillo de lana, que se publicó el 14 de febrero del año pasado, del 22. Y es un libro de desarrollo personal, hago una fusión entre la psicología y la escritura, y es un libro en primera persona. Tiene 2 formas o 2 lecturas. Una lectura son 19 relatos que se pueden leer muy fácil porque tiene una escritura sugerente, evocadora, y luego tiene otra lectura que es la profundidad, porque es un proceso. Los 19 relatos están dentro de 3 cajas y trato cómo superar miedos, pérdidas y no merecimiento, desde las emociones dolientes o emociones chincheta a emociones agradecidas. Hago esta transformación porque es un proceso de desarrollo personal y está reflejado en el primer libro. Ahora explícame qué es una emoción chincheta, porque para los incultos en este vocablo y en tu materia no tenemos ni idea, para que la gente lo entienda. Yo le he bautizado como emoción chincheta y es aquella emoción que duele, porque hay emociones que son dolientes y las sientes, pero hay emociones dolientes que están dormidas, que son silentes, y que en un momento u otro de la vida de repente pasa algo, que puede ser un problema físico, cualquier circunstancia que no tiene relación con... Pero lo despierta. Y para trabajar y para sanar esa situación que se ha provocado, que puede ser un problema de salud, para sanar esa situación hay que ir al origen, y es esa emoción que en su momento no la pudiste gestionar, y que, bueno, si la abordas y la trabajas y la gestionas, favoreces lo que es la salud. Sí, ese es el trabajo que proyecto en el primer libro. Muy bien, y aparte de escribir este libro, que es súper reciente,
sea, hasta ese momento no habías escrito nada. Pues yo recordando, hace unos años yo me quise matricular en la Escuela Oficial de Idiomas y bajé a matricularme de francés, pero terminé matriculándome en inglés. Por eso que había plaza dije, bueno, voy a aprovechar la ocasión, pero yo quería francés. Y ya en el primer año se hicieron pequeños relatos, ¿no? Había que escribir pequeños relatos y demás. Y yo recuerdo que el primer año ya, bueno, yo todos los años gané, pero el primer año ya gané. Entonces, pues me pareció muy bonito, ¿no? De escribir en inglés y que pequeños relatos y que te premien. Sí, el problema vino cuando luego al recoger el premio hubo que leer el relato. Era mi primer año en inglés, creo que era el segundo semestre. Entonces yo recuerdo que cogí el premio y sigilosamente me intenté escabullir. Sí, digo que nadie se va a dar cuenta. Y cuando ya estaba en la tercera fila me dijeron, Alicia, y yo digo, ¿perdón? ¿Qué? Tuve que volver a leer en inglés, que digo, Dios bendito, en inglés. Y a partir de ahí gané, todos los años ganaba, porque escribir en microrelatos yo no me había percatado, pero a mí me encanta. Hombre, pero en primer curso ya escribir un microrelato, ¿no? Sí, pues eran de unas frasecitas. Eso, sí, pues escribirlas bien. Claro. El problema es leerlo. El vocabulario sencillo, ¿no? Que te ves al principio, tampoco es fácil. Sí. Entonces me gusta mucho escribir cosas cortas, porque en relatos cortos yo ahí gano. Ya en distancias largas igual me es más complicado. Pero el otro día mi hija, bueno, este año he ganado también 2 premios en relato corto, y mi hija me decía, pero mamá, ¿y en tan poco lo que has puesto? Pues porque me gusta mucho sugerir, me gusta mucho... Yo creo que cada uno tiene una facilidad, ¿no? A mí es lo que más me cuesta, y a veces me pongo esos retos de hacer un microrelato, porque para mí es imposible. Empiezo a escribir y cuando me di cuenta me he pasado ya no sé cuántas palabras. Ahora quita, pero ¿cómo voy a quitar? No, yo no puedo. A mí me parece que es ya cada uno lo que le va, ¿no? A mí me va lo largo y lo corto pues siempre me cuesta, pero es que me parece muchísimo más complicado el poco trozo. Pues bueno, ahí está. Contar ahí algo que tenga amiga y que... Que tenga mucha amiga, claro, sí, que tenga mucha amiga, ¿no? Sí. Entonces cuando cuentas desde tu propio ser y cuentas tu experiencia y la haces sugerente para que otras personas se puedan sentir reflejados. Si algo me llama la atención de Iván, siempre son sus títulos, porque el último era Los golpes sordos, ¿no? Que también, oye, tiene su cosa. Cuéntanos, Un tumor irracional, ¿por qué ese título? Pues viene a cuento de mezclar 2 ideas. Uno es el tumor como enfermedad y por otro lado lo irracional, que es la segunda parte de la historia que está más centrada en el terrorismo. Entonces juntamos en un único título el tumor irracional, haciendo referencia a toda esa violencia que sufrimos durante muchísimos años. Y esa es un poco la historia. No se llamaba así o no se titulaba así el libro inicialmente, tenía otra idea, pero a medida que fui escribiendo, pues mezclando la idea de la enfermedad y la idea del terrorismo, pues... Claro, porque tú eres de los que te ponen el título antes de empezar. Sí, soy un poco maniático en ese sentido. Y me gusta empezar con lo primero, que es el título. Y a partir de ahí, pues, desarrollo el resto de la historia. Aunque luego el título pueda variar, pero claro, sí me gusta partir con el título inicialmente. Sí, yo también coincido. Igual luego lo puedes cambiar, pero es como saber el final, ¿no? Que igual al final lo cambias, pero ¿a dónde vas, no? Ya sabes, sí, un poquito. Claro, luego los finales, empiezas con una idea, vas avanzando y a veces los finales no son lo que previamente habías Claro, y como la previsto. historia igual no es lo que habías previsto, pues igual también lo que dices, el título tiene más sentido otra cosa que la que en un principio podías haber creado, ¿no? Eso es. Muy bien. Y bueno, ¿y cómo ha sido esta última historia? ¿Cuánto te ha costado? Pues esa historia ha sido tensa y densa, porque yo tenía muy claro lo que quería escribir. Inicialmente quería escribir una novela sobre una persona mayor que tiene una enfermedad terminal y cuenta sus últimos 12 meses de vida dentro de un ámbito de pandemia, ¿no?
Y eso es lo que yo quería contar. Pero a medida que le fui dando a ese personaje sus relaciones, pues apareció la mujer, y apareció que la mujer, pues de repente tiene un pasado terrorista, ¿no? Y es lo que te comentaba inicialmente. Tú tienes una línea y yo creo que el personaje femenino le ha ido ganando, ¿no? Le ha ido ganando terreno, y es probablemente una novela más finalmente enfocada sobre la violencia terrorista que sobre la pandemia, que era lo que inicialmente yo había pensado. Entonces, en ese contexto, en esa dualidad, están los dos. Es lo bonito, ¿no? Cuando empiezas a crear una historia, cómo los personajes de repente te pueden ir llevando por otros derroteros que tú ni habías pensado, ni se te habría pasado por la cabeza, y al final, pues fíjate, ni tan mal. Ni tan mal. Otra historia es diferente, pero que es seguramente mejor, ¿no? Más rica. Bueno, ahora os voy a hacer unas preguntas, a ver qué os parece. Normalmente, ¿a qué dais más importancia? ¿A los personajes o a la historia que estáis contando? ¿O a las dos cosas? Pues bueno, yo creo que le doy importancia a las dos cosas, creo, pero sí que es verdad. Mira, ahora estábamos hablando de esto, de que los personajes a veces hablan por sí solos. Esto a mí me pasa. De hecho, me pasa hasta el punto de que cuando estoy escribiendo una historia, estoy deseando ponerme con ella para ver qué me cuentan, porque muchas veces quiero saber por dónde me van a llevar, y a mí esa emoción me parece genial, por lo cual a veces los personajes sí que me tiran mucho, pero creo que la historia es lo principal, creo. A veces es una simple idea lo que te hace mover una historia, que hace que surjan personajes. Yo, por ejemplo, en esta novela, que se llama El secreto de las palabras de Tintero, todo venía hace años que le daba vueltas a un concepto que tenemos todos dicho, ¿no? De cuando algo se queda sin decir, que decimos se queda en el tintero. Y yo siempre decía, joder, pues ahí se quedan palabras que no se han dicho, que no se han escrito, y siempre me gustó mucho ese concepto. Y tirando de ese concepto, pues me salió una historia, me salieron unos personajes, me salió un personaje que tenía ese dicho, que tenía como decir, no hay que dejar palabras en el tintero, hay que decirlo todo, y un poco así, pues el personaje crece, pero dentro de, yo creo, de una historia. Por lo menos, para mí están bastante empatados, de todas maneras. Bueno, cuidado con decirlo todo, que a veces hay que callarse una cosa. Las cosas que hay que decir, Alicia, ¿tú para ti en qué basas más? ¿En la historia o en un personaje y creas la historia alrededor? ¿Cómo lo haces? El tipo de escritura que yo hago es una escritura NES, neuroemocional sanadora. Entonces escribo siempre en primera persona, porque yo lo que trabajo es la emoción que yo siento. Yo cuando leo algo, más que darme cuenta la trama, yo quiero escuchar quién hay detrás, quién es esa persona que ha escrito, cómo es, qué está sintiendo. Entonces es la forma en la que yo, claro, no escribo novela tal cual, porque yo lo que aprovecho es en cada relato que escribo, en cada parte del libro, tiene que haber una finalidad, tiene que haber un propósito, ¿no? Y ese propósito es siempre el tema de sanar emociones. Sí. Muy bien. ¿Y tú, Iván? Pues yo pienso que soy bastante más de personajes, más que de historias. Tienes razón, ¿no, Luis? Que la historia, sobre todo en novela, tiene que haber una trama, pero para mí el personaje es el que manda. Te lleva. Y además es el que me gusta recrearme en el personaje, ¿no? En las emociones que tiene, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Me gusta mucho indagar en cómo se manifiesta al lector, ¿no? Sobre todo. Y la trama es importante, pero soy más de personajes que de historias. Muy bien. Cuando termináis una novela, al hilo de hablar de personajes, bueno, en tu caso no es así, Alicia, ¿abandonáis por completo a esos personajes o los guardáis para reutilizarlos en alguna otra historia? ¿Los habéis vuelto a reutilizar alguna vez? ¿Nos da pena? O sea, ese desenlace con ellos, ¿cómo es? Sí, a mí sí me da pena, y de hecho, con todo lo que he escrito, precisamente ahora estoy escribiendo mi primera segunda parte. O sea,
es algo que hasta me está costando un poco de verlo de una forma diferente. A mí me da un poco de pena despedirme de los personajes, ¿eh? A mí sí que me da pena, es como pues, un amigo que yo qué sé, has estado un verano con un amigo y luego dices, ya no lo veo hasta el verano que viene, sí lo veo, ¿no? Y pues sí que me da mucha pena, y me había dado siempre cosa retomar una historia, pero ya hace unos meses decidí, venga, voy a intentar retomar los personajes, a ver cómo los vuelvo a ver. Es verdad que tienes que releer tu propia novela, porque dices, a ver cómo los metí aquí o cómo los metí allá, porque todo no lo tienes aquí. Claro, ya se te olvida igual cómo era cada uno, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, ahora escribo esto con 2 ordenadores. En uno tengo la novela para echarle un ojo rápido y en otro digo, sí, que tengo que llevarlo por este lado, ¿no? Y es bastante curioso esto. Me está gustando también el hacer algo diferente. Sí, hombre, más complicado es cuando no lo tienes reciente, ¿no? El que hace una segunda parte, una tercera, y lo hace seguido, pero sí. Eso es. ¿A ti, Iván, te cuesta dejar a tus personajes o no? ¿O te apetece buscar unos nuevos y...? No me cuesta. ¿No? No me cuesta porque aparte tengo cierta sensación de liberación. Sí, los personajes son... Los míos son como muy insistentes, muy persistentes, se meten en tu cabeza de una forma tan total que quieres luego que salgan. Que no tengo ninguna preocupación de dejarlos encerrados aquí. Tampoco me gusta leerme de nuevo, no me gusta, de la misma forma que tampoco me gusta verme o escucharme cuando hay alguna entrevista, no me gusta. Con el libro me pasa lo mismo y difícilmente creo que recuperaría un personaje anterior. A mí me da pena, a mí me cuesta dejar a mis personajes, es verdad, porque me acaban gustando tanto, es lo que dice Luis, que estás día a día con ellos ahí, porque al final, que vives con ellos. Vives con ellos. Estamos un poco tarados los escritores, pero bueno. Es normal, no se puede ser creativo y además una persona racional, pues no, es imposible. ¿Creéis que la escritura ha evolucionado al ritmo de los lectores? Sí, yo que trabajo más en los aspectos de gestión emocional, cada vez hay más escritura y más autores y autoras que se encaminan a profundizar en sus personajes en los aspectos emocionales, porque hay como... hay un nicho muy sutil, muy sugerente y a la vez, depende cómo lo trabajes, también puedes inspirar a los lectores y lectoras para que cojan algo de esos personajes y lo puedan llevar a sí mismos, ¿no? Haciendo también como una catarsis. Yo creo que ese aspecto está ahora como muy vigente y me parece que es muy bonito. No, porque nos gusta mucho saber, ¿no? el porqué, ¿no? De las cosas. Sobre todo yo lo veo mucho en novela policíaca, novela negra, ¿no? Ahora se profundiza mucho en... No solamente quieres saber quién ha matado a quién, quieres saber por qué lo ha matado, ¿no? ¿Qué ha pasado por su cabeza para saber, ¿no? Esa curiosidad que tenemos, esa necesidad de saber, es la que nos lleva a esto, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto, Iván? No estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alicia. Sí estoy de acuerdo en la primera parte sí, evidentemente yo creo que ha cambiado el concepto de literatura, ¿no? Porque ha cambiado la sociedad. Entonces hay una serie de escritores que escriben para los lectores y los lectores lo que están reclamando es inmediatez, es celeridad, es rapidez, son novelas cortas, rápidas, sencillas, de entretenimiento. Muchas veces ese entretenimiento no está muy ligado a profundizar ni en la historia en sí, ni en los personajes en sí. Es decir, hoy en día vamos a Instagram o a Facebook y nos fijamos en 2, 3 líneas. En los rótulos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Igual la historia tiene 10 líneas o 12 líneas y nos quedamos con el principio, no profundizamos. Y yo creo que la literatura tiende a eso porque no deja de ser
Es cierto que es un ámbito de expresión y es un tema eminentemente cultural, pero hay un negocio detrás. Claro, y si quieres que te lean, pues... Y entonces el negocio implica que o te delegas al requerimiento comercial, no sabes que tus libros van a vender lo mínimo, ¿no? Yo le pregunté a una escritora de éxito, ¿cuál es tu éxito para vender tantos libros? Porque yo había leído sus libros y están bien. Pero que tampoco, pues eso, pues sabemos que los que venden mucho... Pero como muchos, ¿no? Pero, claro. bueno, pues sí, como muchos. Como muchos. Lo cual ni es bueno ni es malo. Dentro de lo que se vende mucho, pues hay cosas que están muy bien escritas, ¿no? Pero la respuesta fue muy clara. Es, bueno, yo sé lo que la gente pide, sé lo que la gente me está exigiendo a mí como escritor o como escritora, y yo les doy, porque yo quiero darles. Ese planteamiento es perfectamente válido, ¿no? Pero yo creo que hay una dependencia de lo que nos pueden estar reclamando los lectores, cuando en realidad yo creo que tendríamos que hacer lo contrario. Exactamente. Si Tendríamos nosotros que exigir a los lectores un tipo de lectura que no fuese esa tan inmediata, esa tan rápida, esa tan sencilla, ¿no? Pues a mí me decía una compañera de trabajo, pues te voy a coger el libro y me lo voy a leer en la playa este verano. Y le decía, pues mira, pues probablemente no es el libro para la playa en verano. El momento ni el lugar adecuado cuando un niño está correteando al lado tuyo, te está lanzando arena y tienes que estar pensando, porque no es un libro de lectura fácil, ¿no? Entonces, se ha cambiado, yo creo que desde mi punto de vista, no siempre para bien, pero es mi punto de vista. ¿Qué opinas tú, Luis? Bueno, esto hace unos meses lo leí, que ha cambiado el modo de leer de la gente por culpa de las redes sociales y los móviles, es así. Y los cerebros a la hora de leer han cambiado porque ahora es la inmediatez de las cosas, y si no te gustan, como ha dicho él, a las 3 líneas cambias. Y con los libros está pasando un poco esto, que la gente cuando se acerca a un libro, que ya es difícil que se acerquen, muchas veces no es lo suyo. Por eso las editoriales están apostando más que por escritores, por gente que vende. O sea, yo por ejemplo, yo tengo un hijo al que he intentado meter en la lectura y todas estas cosas, pero cuando hemos ido a una librería o algo, mira papá, el del youtuber no sé qué, el de no sé qué, esos son los que llaman la atención. Es penoso, pero lo que hay, o sea... Bueno, si no, pues el libro de... si habrá escrito Ana Obregón o la otra, o la de la moto, que ni son escritoras ni han escrito los libros de ellas, pero bueno, como venden, es lo que digo. Exactamente. ¿No? Al final... es así, es lo que decimos, vamos tan deprisa, lo que dice Iván, ¿no? Que al final... Sí, un libro como Iván, pues como el que ha escrito Iván, seguramente necesita sentarte, estar tranquilo, leer, centrarte, no, pues eso, en la playa. Él mismo lo ha dicho, no, mi libro es una lectura de la playa, no puede ser. Con la playa que tiene que ser algo que, mira, me salto a media página y no me he perdido. Claro, es que tiene que ser así, una lectura de playa o de un sitio de esto, pues tiene que ser así. Tampoco, o sea, no quiero decir que sea ni mejor ni peor, sino que es diferente. Claro, es diferente. Pero sí es cierto que se está priorizando desde el ámbito editorial ese tipo, como bien has dicho, ¿no? Ese tipo de lecturas fáciles, sencillas. Porque es lo que muchas veces son propios tweets que el libro de entretenimiento está bien y tiene que haber. Sí, porque al final es para entretenerte, pero eso es más para gente que igual no lee demasiado y quieres que se enganchen un poco a la lectura, pues igual son para ese tipo de personas. Para la gente que lee a menudo, yo creo que se lee cualquier cosa, pero bueno, son opiniones de cada uno. Para mí la regla número 1 es no aburrir. Esa es mi regla número 1, no tengo que aburrir. Claro, a mí no me gusta que me aburran, entonces yo intento también no aburrir, eso es cierto. ¿Cuánto tiempo pasa desde que tenéis una idea hasta que comenzáis a escribirla en el papel? O sea, quiero decir, ¿cómo es un poco vuestro proceso creativo? ¿Tenéis una idea ya directamente para que no se me vaya y luego empiezo? ¿O tenéis la idea y la vais machacando hasta que os sentáis a escribir, habéis ya dado muchas vueltas? Bueno, pues te digo yo es que, claro, he escrito varias novelas, he empezado otras varias, y depende de la idea, depende del momento. Ha habido momentos que solo una idea, me ha quitado de escribir un libro para empezar otro. A lo mejor estaba escribiendo a gusto el que estaba escribiendo, pero
esa idea me ha parecido que era el momento de que surgiese, de que viniese y he dicho, apuesto por ella. Y he dejado libros a medias. Sí, ¿eh? Mira tú. He dejado libros a medias por una idea, sí. Mira, yo... Algunos los he retomado, Claro, yo solo una ocasión he hecho una cosa así, una segunda parte de un libro, que sí que me vino a la cabeza y estaba escribiendo otra cosa, pero dije, bueno, este principio, esto va a ser un principio de esto, lo voy a escribir para que no se me olvide, pero fueron creo que 2 páginas y ahí está, que volveré, pero porque esa idea era muy buena y dije, la tengo que guardar. Pero el dejar de escribir algo que estoy haciendo, ostras, eso me cuesta. Yo lo he llegado a hacer, También me he atascado con algún libro que de repente dices, pues llevo aquí 4 o 5 días que no avanzó, que no tiró, digo, empiezo otro. Y lo he dejado, lo he dejado ahí, y bueno, uno de los míos lo dejé 2 veces, de hecho, escribí 2 libros en medio. A ver, yo soy muy de momentos, digo, no es el momento, pues ya está. La idea ha venido, pues ya está. También he hecho lo que has dicho tú, también tengo 3 o 4 empezados con 3 o 4 páginas. ¿Sabes? Que me apunto, digo, esto que no se me olvide, y lo pongo y digo, ahí está. Sí, yo a veces noto las cosas que se van ocurriendo, voy guardando, pero llegar a dejar, no, la verdad, yo soy paso constante de lo empiezo y lo acabo, cuando sea, pero lo acabo, ¿no? Pero es que tiene que ser hasta que termine, no empiezo otra cosa, porque si no es una locura. De hecho, ya me cuesta a veces estar pensando en la edición y en la promoción del libro que has terminado, que claro, como pasa el tiempo, y estás ya escribiendo otra cosa y dices, ay, es que ahora sí me disfrutas de... No, igual es mejor a veces parar un poco y... ¿Tú cómo lo haces, a ver, cuando escribes, Luis? Pues yo pienso más o menos lo que has comentado, yo tengo la idea y ojalá tuviera la posibilidad de... no me acaba de convencer, tengo otra. Yo insisto y peleo porque esa idea esté finalmente en el libro. Me costará más porque hay días que te atascas, pero no tengo la capacidad de renunciar y hacer algo diferente, sino trato de que esa idea salga. La capacidad, pues es que tú eres así y sigues y ya está. No, ojalá tú somos cabezones. Yo lo meto al congelador, ¿sabes? O sea, no pasa, se queda congelado y ya lo descongelaré. Alicia, bueno, en tu caso, como son grados más cortos, ¿no? Es distinto, pero tú cómo haces, tú pues tienes la idea y... Ahora estamos escribiendo en Bufete de Escritores, que es un proyecto... Eso es verdad, no nos has contado nada de eso, yo quería que me contaras. Sí, bueno, Bufete de Escritores es un proyecto donde nos hemos reunido 6 profesionales. Se llama Bufete porque son los 4 cajones de la mesa de un escritor. El cajón de mentoría, el cajón de maquetación portada, el cajón de publicación y visibilidad. Entonces yo me planteé, después de escribir el primero y el segundo libro, me planteé que los autores sabemos de escribir, pero no de las otras cosas que luego ocurren. Entonces pensé, ¿por qué no nos juntamos profesionales de diversas ramas y hacemos una formación para poder adiestrar o entrenar o capacitar a personas que quieran empezar a escribir? De ahí nació el proyecto de Bufete de Escritores, hablé con personas, todas me dijeron que sí y ahí estamos. Entonces, en un principio pensamos dar formación, pero dijimos no, learning and doing. Vamos a crear un libro. El libro se titula Un sueño por cumplir, que es lo que estamos escribiendo, y cada una de las alumnas, que están 9 más las 3 mentoras del cajón de escritura, estamos escribiendo un relato que ya hemos escrito de 5.000 palabras. Entonces, ¿cómo abordo yo, que soy de relato corto, un relato más largo? Yo hago barbecho. Yo tengo que ver que me tiene que venir la idea. Entonces, el título de mi relato es Desnúdate y nos encontraremos en las palabras. El título siempre lo escribo al final. A mí mi primero. Entonces yo lo pongo en barbecho porque no sé por dónde quiero ir. Cuando me llega la idea, me tengo que sentar y no me levanto hasta que termino. O sea, te llega todo de golpe. Me llega, la cojo y ahí estuve 2 días escribiendo, sin levantarme.
Cuando ya estaba terminado eran 2.500 o 2.800. Dije, no, tengo que llegar a las 5.000. Pues ya me siento y ya vi por dónde tenía que alargar y dónde podía englobar, ¿no? Y el culo no podéis moverlo, claro, porque sentada. Yo soy de empezar y terminar porque me siento, yo conecto. Sí, que es y entonces, momento, sí, y luego además no me gusta luego releer, no me gusta releer. Cuando está y ya. Pero bueno. Luego viene la corrección, no, releer me refiero pero cuando ya está. No lo lees, nunca lo reescribes, no repasas No. lo que es escrito, ¿no? No, corrijo faltas, corrijo tal, no. Si No. yo te contase. No es mi Ojo, forma. pues yo lo leo y lo vuelvo a releer. No lo cambio un montón de cosas. Bueno, un montón no, pero cambio muchas cosas, ¿no? Sí, yo también soy Buah. de... Sí. Porque igual te parece que es la Sí. pera limonera algunas cosas y luego dices, pues, esto, ¿cómo lo he podido poner así, no? O sea, aún y todo, aún repasando cada vez que escribo lo que he escrito el día anterior, porque siempre es para conectar, como dices tú. Sí. Pero... Aquí la ventaja es que cuando escribimos, como estamos las tres mentoras, pues las tres leemos todo de Claro, todas, en con lo cual conjunto. siempre Bueno, se sí lo que leen las es, otras compañeras y te van claro. diciendo y demás. Pero en este caso, Eso lo convalida. Eso- Tienes lectoras que lo valen. sí, por eso las compañeras me lo han leído, pues sí me ha gustado tal, y no ha habido ninguna corrección, quitando algún acento, pues algún diálogo. No me gusta reescribir, porque es lo que es. Y yo parto de pura inspiración, pero mucho tiempo estoy en barbecho, Muy bien. porque no me ha llegado la idea. ¿Tú, Luis, cómo haces esas cosas? Yo mi primera novela la reescribí no sé cuantísimas veces, muchísimas veces, hasta que quedé conforme con ella. Es verdad que, como dices tú, retomas algo que has escrito hacer y te tiras de la cabeza como diciendo, oye, que esto no fui yo. Tuvo Es que ser- novela más larga yo creo que es más... es necesario, ¿no? Igual en un relato corto no es tan importante, pero yo creo que no, porque desde que empiezas a escribir hasta que has terminado... Has cambiado también, sí, son meses además, sí, claro, sí. Entonces al final necesitas... Hombre, yo las reescribo por lo menos 2 veces, las corrijo por lo menos 2 veces, también con el corrector que me suele corregir las mismas y siempre hay cosas, siempre hay historias que cambio. Yo con el programa, con el podcast he entrevistado muchas veces escritores y entrevisté una vez a Juan Gómez Jurado y una vez le hablé de esto, ¿no? Y dije, oye Juan, ¿tú cuántas veces? Y me dice, mira, un libro no se acaba nunca, se abandona. Él me lo dijo así, se abandona, llega un momento que te chapan. Se acabó. Ya, ¿vale? Porque si no, si lo vuelvo a mirar, otra vez voy a cambiar cosas, otra vez, mira, este personaje se ha tropezado con la pierna izquierda, mejor con la derecha. Y en realidad a lo mejor no varías nada, pero vuelves a cambiar. Entonces, pues sí, hay que llegar a un momento que pero yo sí reescribo, corrijo, me lo manda el corrector, dale un ojo, no sé qué. Al final digo, acabas al principio mucho cariño con los personajes, pero al final digo, la próxima vez los mato a todos. Y fuera. Bueno, ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros, pero el tiempo se pasa volando, así que Milla Esker, Gracias a ti. esta es vuestra casa cuando queráis. Gracias. Y a los que estáis en casa, ya sabéis, tenemos aquí 3 nuevos escritores de tanto poema, el relato como novelas que apuntéis en vuestra biblioteca. Y nos vemos en el próximo capítulo de Junta Letras. ¡Agur!